Pues a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, y seguramente usted lo ha escuchado, es esto que está planteando precisamente el Partido Revolucionario Institucional de modificar la Constitución para que la elección del presidente de la República pues se efectúe con una mayoría absoluta de votos emitidos y en caso de no obtenerlos exista una segunda vuelta electoral en la que solo, los dos candidatos con el mayor número de sufragios pues participen. Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y Javier Rodríguez Alcalá, ¿qué te parece esta propuesta del Partido Revolucionario Institucional que llega al Senado, una segunda vuelta electoral? Bueno, pues es parte de los avances en el sistema democrático. Claro que lo propone el Revolucionario Institucional, tuvo décadas para haberlo propuesto en tiempos idos, pero bueno, nunca será tarde. Pero también hay otra verdad, Claudia, que en tanto los partidos políticos no abanderen candidatos con propuestas sólidas, con carisma político, con liderazgo natural, la gente se resiste a salir a votar. Y lo hemos visto, o se dio un fenómeno con Vicente Fox. Sí. Salió cualquier cantidad de mexicanos a votar, por lo que tú quieras. Que si el hartazgo, que si lo que tú quieras. Pero había un incentivo para salir a votar. Lo acabamos de vivir en el proceso federal pasado con nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. También fue cualquier cantidad de mexicanos que salieron a votar. Y podríamos decir que el hartazgo y que no sé qué, parte de eso. Pero también es cierto que había liderazgo, que había propuesta, que había esperanza en quien te ofrecía una mejor forma de vida. ¿Qué opinas cuando ganan y no llegan a ese porcentaje que se espera, que es por lo menos el 50%? Pues que es un gobierno que no tiene un reconocimiento ciudadano, pero que también nosotros somos parte de que no tenga ese reconocimiento ciudadano porque no salimos a ejercer una obligación constitucional, pero también un derecho cívico. No lo cumplimos y luego nos quejamos, tenemos que salir a votar, pero yo insisto, la resistencia es natural. ¿Por qué? Pues por ejemplo, te pongo un ejemplo, estuvo Vicente Fox, que nos prometió cualquier cantidad de cambios en el país y no se dio. Y llega de nuevo la desilusión. Entonces, ¿cómo incentivar, cómo lograr que la ciudadanía participe? Mientras no tengamos candidatos con liderazgos naturales, no vamos a salir a votar. Es que con esa desilusión, como tú bien lo señalas, llega la apatía del ciudadano por participar en estos ejercicios democráticos. Claro, ahora mismo tenemos un gobierno que yo creo que es de los más votados. Reclamar a lo mejor sería injusto porque tiene un año, pero sin embargo las expectativas fueron demasiado altas y hay desilusión. Si bien es cierto, tiene un buen promedio todavía de aceptación, pero ha ido a la baja porque empieza a haber desilusión. ¿Por qué? Pues por aquellos que no han sido beneficiados y que esperaban satisfacer sus necesidades en determinados casos. No sé, lo del Infonavit, por decirte algo, dicen, no, pues con él me voy a componer, voy a saldar mi deuda y resulta que no se dio. O el Seguro Popular, o qué sé yo. Pero la desilusión se ha ido dando. Entonces, ¿cómo recuperar, cómo incentivar que esos 50 millones de mexicanos, 30 millones de mexicanos que votaron por él, salgan a votar otra vez? Y decíamos, con esta desilusión pues llega precisamente la apatía y son pocos los mexicanos que participan en estas jornadas electorales y bueno, pues uno de ellos es precisamente nuestro país. ¿Tú estás a favor de que se lleve a cabo una segunda vuelta electoral? Pues sí y no. O sea, sí, porque hay que darle legalidad, legalidad sí tiene, hay que darle reconocimiento ciudadano a el gobierno que se elija. Pero por el otro lado, habría que ver también los costos económicos, porque tampoco estamos para eso. No, porque una segunda vuelta también representa un costo, sería un costo mayor. Yo quiero pensar que incluso ya se debe tener números de cuánto costaría eso. Eso tendría que ir también aparejado. Si vivimos con una economía bastante deficiente y nos va a costar más, pero bueno, pues la democracia cuesta, si fuera así.
Ana Luisa García también nos acompaña en esta mesa de análisis. Ana Luisa, buen día. Buen día. Pues mira, esto de la segunda vuelta tiene que ser ya. Tiene 170 años de que se inició en Francia. Y en México ya hubo ensayos en San Luis Potosí en las elecciones municipales. En el 2001, algo así, y una antes, en 1990 y pico. Efectivamente, como dice el compañero Javier, va a tener un costo. Pero creo que esto no va a ser rápido, pero de que tiene que ser, porque todo el mundo ya la tiene. En Latinoamérica solamente hay 5 países que no, entre ellos está México. Y en Europa ni se diga. Entonces, esto ya es un hecho. Pero también, al mismo tiempo, viene el sistema de votación digital. Sí. Y eso va a bajar costos, pero también no es fácil. Imagínate lo que va a significar la cuestión de el préstamo de computadoras, porque obviamente que no se van a comprar computadoras para un solo día de elección, ¿verdad? Pero va a ser una cuestión muy complicada, porque tienen que utilizarse las computadoras de las dependencias de gobierno en calidad de préstamo, quizá comprar esos sí discos duros que tendrían que cada dependencia retirar su información, y el INE tener esos discos duros que va a utilizar exclusivamente para la votación. Y eso va a ser un ejercicio muy costoso, pero después va a permitir bajar el costo de las elecciones, porque la impresión de las boletas es lo más caro. Entonces, como estaban diciendo ustedes hace un momento, una doble elección es mucho más cara, ¿no? Ese es el aspecto de tipo material, pero hay otro aspecto mucho más importante, que es la cultura, la costumbre. Sí. Lo que se ha observado, y no solamente en México, es decir, en el caso de San Luis Potosí, sino incluso en Francia, que es el padre de la segunda vuelta, es donde se nace desde la época napoleónica. En la segunda vuelta hay desinterés. ¿Por qué? Bueno, pues porque determinadas personas tienen un simpatizante y ven que ese ni pintó, no quedó entre los últimos, ¿verdad? Los que van a entrar en la segunda. Ajá, entonces a otros ya no les da, ya no les interesa votar. Entonces, ha habido un decrecimiento de hasta 12 y 15 puntos. Ahora imagínense, en una votación como la que tuvimos ahora en el 2019, de 30 y pico, de 33, 35%, ¿hasta dónde se va a ir? ¿Verdad? Entonces, esas son las cuestiones que tienen que analizarse y estudiarse, porque para eso se necesita una cultura cívica, electoral, donde el ciudadano entienda la importancia de lo que decía Javier, ¿no? Se trata de legitimar al futuro gobernante, que efectivamente no haya un fraude, sobre todo que era esta cuestión de que quedó en el 2006 López Obrador con el gusanito de que él fue el que ganó, ¿verdad? Y muchos ciudadanos también quedamos con esa cuestión, ¿no? Entonces, esto no lo habría. Ahora, los mecanismos son muy diferentes, porque el que está proponiendo Beatriz Paredes, que por cierto me llama la atención, una priista, cuando los priistas fueron los que se opusieron. Es más, te voy a decir, hay trabajos de investigación de la UNAM donde está asentado que los priistas se han opuesto, y por eso no ha sido posible aterrizar la segunda vuelta en México. Pero hoy al Senado llega y se aterriza. ¿Por qué? Bueno, porque la circunstancia es esta: al que está en el poder no le interesa. Así es. ¿Sí? Al que le interesa son a los que están abajo, a los que quieren subir. Entonces, por eso ahora lo hace Beatriz Paredes, ¿no? Entonces, hay otra cuestión también que tiene que ver, pero ya me estoy monopolizando, a ver qué dice don Javier. Decíamos hace unos instantes que precisamente tú lo mencionabas, en Francia, considerado como el padre de esta segunda vuelta. En América Latina varios países también llevan a cabo esta segunda vuelta electoral, y donde, bueno, pues varios señalan que debe de llegar el candidato con el 50% más uno. Sin embargo, hay otros países, por ejemplo, como el caso de Argentina,
en el caso de Bolivia, que dicen, bueno, pues con el 40% nos conformamos. Sí, tienen 40 y otros tienen 45%, pero con un condicionante. En el caso de la propuesta de Beatriz, es el 50 más 1 y se acabó. No hay otro requisito. Entonces, no, de la votación. De la votación de quienes no, de padrón electoral. No tenemos. Exactamente. No, lo que comenta Claudia, ¿verdad? Sobre el 40 o el 45, pero está condicionado a la separación de mínimo de 10 o de 15 puntos en uno y otro caso de su segundo opositor. Es decir, si se da con 45% y se da con 45%, no, sí se da, y lo han estado haciendo así, si se da con 45%, es que cuando alguien obtiene el 45%, pues claro que queda muy abajo el otro, lo vimos en México en el 2018, ¿verdad? Entonces tiene que separarlo mínimo 10 puntos de su principal adversario. Y si son 40, que te pidan el 40% de la votación, entonces se incrementa a 15%. Esas son las reglas. Y la que pone Beatriz, pues es muy muy fácil porque no se meten a mayores problemas. 50% más. Sí, entre dos gentes, pues es claro, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Lo que está pasando en otros países, ¿no? Se hacen dos bloques, el de la derecha y el de la izquierda. Así de sencillo. Y también viene ahí otro tipo de cultura que se requiere, que es el de los partidos para pactar, para llegar a un acuerdo, ¿sí? Porque no nada más se trata del ciudadano. Todos sabemos que los partidos pues tienen también su red de operadores, ¿no? Entonces, por pequeños que sean, y sobre todo en el caso de México, que son 3 fuerzas importantes, ya el PRD quedó minimizada a un 5% de la votación, pero un 5% define una votación. Claro. Entonces vamos a pensar, son 3 fuerzas menores. Entonces esas 3 fuerzas menores, pues en un momento dado, si vamos a pensar que en una elección Morena, la primera vuelta quede arriba, entonces en la segunda vuelta las fuerzas menores tienen que conciliar, acordar y para poder realmente alcanzarlo. Pues ese es el propósito, ¿no? Ganar. Sí, Javier. Claro, yo decía al inicio de que la participación ciudadana se incentiva cuando los partidos te hacen propuestas de candidatos con liderazgos naturales, con propuestas que atraen al elector, y lo vivimos, le decía, con Vicente Fox, lo vivimos con López Obrador, al margen de que luego dices, no, pues había hartazgo, había no sé qué, sí, pero de alguna manera había liderazgos en ambos, y eso rompió el récord de votación. Acá necesitamos lo mismo. Necesitamos que se incentive. Usted hablaba de izquierda y derecha. En México tenemos 10 partidos. Imagínate, 10 partidos para la distribución. Yo creo que eso también habría que irlo acotando. Bueno, esto te lo elimina. Entrar al segundo voto te lo elimina. Definitivamente. Pues sí, porque no. Ahora, de por sí hubo mucha reprobación cuando incrementaron del 1.5 al 3% de votación como condición para conservar el registro, porque ese sería el acotamiento. Claro. ¿Sí? Y si solamente el 5%, quien no tenga los 5% de la votación, pues no tiene nada que hacer así. Lo cual yo como ciudadano estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, yo también. Es un desperdicio de recursos en los partidos minoritarios. Si no alcanzas ese porcentaje. Y que decimos, bueno, pues sí, pero es que hay una minoría que tiene derecho a estar representada y demás y todo. Pero pues la verdad es que es una minoría que realmente lo único que está representado es en la nómina, ¿no? Y que a final de cuentas no nos hace ningún beneficio a los ciudadanos. Sí, en eso estoy de acuerdo con usted. Está en la nómina del Congreso, ¿verdad? Sí, la verdad es que nos cuesta demasiado y no contribuye en nada. La verdad es que, no sé, hablamos del Congreso. La mayoría la tiene, no sé, en este momento Morena. El contrapeso no nos sirve. No nos sirve. Necesitamos un contrapeso más fuerte. Exactamente. ¿Y cómo lo puede lograr? Pues acotando. Son demasiados partidos. Pero también con propuestas de candidatos distintos. Ahora, hay otra circunstancia, fíjate, aquí lo curioso, esto empieza con, si queremos decir lo de Beatriz que empieza, porque de hecho ya empezó en San Luis y empezó bien porque empezó por abajo. Ajá. Que yo pienso que eso sería lo ideal.
empezar por abajo, empezar por las diputaciones, empezar por los ayuntamientos, por las alcaldías. Eso sería también para ir formando la cultura en el ciudadano, ¿verdad? Y no nada más en la cuestión presidencial. Y aquí lo quieren hacer a la inversa. La propuesta de Beatriz Paredes es para la presidencia de la República y suponemos que de ahí la van a bajar a las gubernaturas y ya cada estado hará lo que crea conveniente, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante la cuestión hoy en día de los congresos, tanto los locales como el caso del Congreso de la Unión de las dos cámaras. Pues hoy esta propuesta, lo decíamos, llega precisamente al Senado por parte de una priista, por parte del Partido Revolucionario Institucional, de nueva cuenta, porque tampoco esto es nuevo, ni es la primera ocasión que se lleva precisamente a la Cámara, lo de una segunda vuelta. 21 iniciativas se habían presentado hasta 2018. Y bueno, el Partido Revolucionario Institucional era el principal opositor. ¿Y de quiénes eran las iniciativas? Del PAN, del PRD, de los opositores del PT, de todos los opositores. Nunca hubo una, en esas 21, nunca hubo una del PRI. No, porque bueno, pues era quien estaba en el poder y era el principal opositor de estas propuestas. Sin embargo, pues hoy llega precisamente por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué pasa a ser opositor? Claro que sí, es partido de oposición. Ahora sí le interesa y llega precisamente al Senado, lo decíamos a través de la figura de Beatriz Paredes. Esta segunda vuelta, que ya lo decíamos hace unos instantes, pues sí, tendría un costo mayor. Sin embargo, pues también señalan que sí, es necesario. Decíamos hace unos instantes, Javier y bueno, Ana Luisa, decían acerca de la cultura del mexicano, ¿no? Por votar, pero lo cierto es que el mexicano no tiene esa cultura de acudir a las urnas. Y luego si esto le sumamos, va una vez, imagínate, no, y si a esto le sumamos, ¿no? Lo que tú decías, Javier, la decepción de los gobiernos, la desilusión, pues tampoco a eso iba, nada, o sea, la cultura no se da porque desafortunadamente la historia ha dado cuenta de las truculencias que se han hecho en cada elección. Entonces, pues la verdad eso te decepciona. Antes decías, ¿a qué voy a votar? Va a ganar el PRI. Esa era una expresión. Bueno, y con esa expresión, finalmente en México gana quien obtiene el mayor número de votos, sin importar precisamente la cantidad de personas que participen en las elecciones. Con esto nos vamos a la pausa, si les parece, y regresamos para seguir hablando más en esta mesa de análisis. Volvemos. En H-E-B, encuentra la mejor frescura todos los días. Naranja Valencia, 10.95 el kilo. Lechuga romana, 13.95 la pieza. Cebolla amarilla, 16.95 el kilo. Y manzana golden de Saltillo, 29.95 el kilo. Vigencia lunes 13 de enero. H-E-B, lo mejor todos los días. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. En la Cámara de Diputados trabajamos para construir un México mejor. Este año creamos y mejoramos leyes para Ampliar el catálogo de delitos que ameritan cárcel sin derecho a fianza. mejorar la licencia de maternidad en las Fuerzas Armadas, Crear la Guardia Nacional. prohibir el matrimonio infantil. Y tipificar como delito de la delincuencia organizada la emisión de facturas falsas. Las y los diputados seguiremos trabajando para aprobar leyes en beneficio de todas y todos los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Ya regresamos a esta mesa de análisis. Bueno, pues el tema de hoy, la famosa segunda vuelta electoral, presentada por la fracción del PRI en el Senado, lo decíamos por Beatriz Paredes. ¿Irá a prosperar esta propuesta? Ana Luisa, Javier Rodríguez.
A ver, ¿qué dice don Javier? Pues no sé si vaya a prosperar, pero se supone que tenemos un gobierno abierto a la democracia, un gobierno dispuesto a cambiar y a transformar nuestro país. Sería una oportunidad ideal para avanzar en ese sentido. Pero yo creo que, como dijo la licenciada Ana Luisa, esto tendría que ir aparejado con un cambio en el sistema de votación, en este caso una modernización al sistema digital. Ana Luisa. Bueno, yo creo que primeramente Morena, claro que está comprometido a aprobarlo, pero hay un detalle que se comentó aquí en esta mesa al principio, ¿no? Que es el factor económico, y es precisamente Morena el que tiene en su mano la chequera, ¿no? Entonces, tiene un pretexto en un momento dado para decir que no, ¿sí? Es decir, primero hay que resolver el aspecto económico, pero hay otras circunstancias, ¿no? ¿Qué tanto recorte hubo al actual sistema? ¿Eso sería suficiente para hacer una segunda vuelta? O sea, ¿cuánto implicaría? La realidad es que todas las iniciativas que se han presentado a lo largo de la historia aquí en México, y la de Beatriz Paredes, creo que no llevan ese sustento, ¿no? El aspecto económico fundamental, si no, pues ¿cómo? ¿De dónde? Claro. Sí, el argumento económico, la cuestión económica, sí, digo, sería... pero se puede aprobar con un emplazamiento, es decir, se aprueba, va a haber ¿cómo se llama? Segunda vuelta, pero será hasta las elecciones del 2030, por decir algo, porque la del 24 las veo difíciles. Sí, no, de manera las veo difíciles. Entonces, tiene que tener un emplazamiento de cumplimiento. Debe de hacerlo. Y no se va a ver bien Morena rechazándola. No se va a ver bien. Y yo creo que en la medida en que el ciudadano participe y empuje y demande, en esa medida Morena se tendría que finalmente abrirse a este cambio. Sí. Además es un compromiso de la famosa transformación, pero debe ser parte de... Además lo que usted dijo es importante hace un momento. Esta segunda vuelta llevaría a eliminar tantos partidos que tenemos, pues eso representará economías para la federación. Claro. De ahí que salga pues parte de lo que podría costar un sistema que de entrada se antoja caro, pero que al paso del tiempo pues lo vas a recuperar. Es que tiene que esta propuesta de Beatriz Paredes debe ir acompañada con algo más, con respecto a los partidos minoritarios. Y yo sí pienso que en un momento deben de subirle el porcentaje de votos en la presidencial, especialmente en la presidencial. Subir el porcentaje de los votos. Sí, bueno, un partido que no te aporta ni el 5%, fuera. Sí, realmente no tiene por qué. No tiene por qué. Pero luego ahí vienen las famosas alianzas para seguir manteniendo vigentes a ese tipo de partidos. ¿Qué pasó con el verde ecologista? Toda la vida viviendo de esto. Sí. Y prestándose a las negociaciones con Sí, estuvo en el PAN, estuvo con el PRI y ahora está con Morena. Exactamente. Y ahí siguen, costándole al erario. Sí. Ahí siguen. Y no aportan nada. Pero es algo que sirve también a los partidos políticos. Claro. ¿Y quiénes hacen precisamente todas estas reformas? Pues si no son los partidos políticos. Bueno, pues estamos inmersos en la transformación. Venga, pues, la transformación. Sí. Que sea parte de esta cuarta transformación el mejorar en ese sentido. Por Dios, son demasiados partidos. Es cierto que la democracia necesita abrirse, pero también es cierto que no pueden ser depredadores de presupuesto, mantenidos de presupuesto. Y además hay otro detalle, son 10 más los que vienen. Más los que vienen, ¿verdad? Porque hay por lo menos 5 que están reuniendo las condiciones. Es posible. Mínimo 3 de esos 5 pueden prosperar. Exactamente. Pues ha resultado un buen negocio. Pues claro que es un negocio. Es un buen negocio. Es un buen negocio, pues por eso andan metidos ahí, ¿no? Por eso el interés, pero sí, son demasiados. Si a esto le sumamos los que vienen, los que pueden prosperar, que tal parece que van por buen camino. Pues el doña del Bester es el primero, es el que tiene mayor posibilidades. ¿Sí? Y el de los Calderón ahí van a los arañazos, ¿verdad? Pero también va. Entonces, lo siento, Javier, pero creo que te vamos a desilusionar. ¿Tú qué tanto dices de no desaparecer los partidos políticos? Espero que no hay muy buenas expectativas, Javier Rodríguez Alcántara. Pues la verdad sí me causa desilusión.
Yo estoy convencido que no necesitamos tantos partidos. Pero lo bueno de estos temas es precisamente ponerlos sobre la mesa para, bueno, hacerle ver al ciudadano precisamente lo que ocurre en temas como la política, y que sea precisamente el ciudadano, el mexicano, quien impulse estos cambios. Lo que ya mencionábamos, ¿no? Impulsar y, pues en este caso, pues obligar a quien se encuentra en el poder y que siempre ha traído esa bandera de una transformación, pues qué buen momento, ¿no? Para darle pie a una segunda vuelta y que ahora sí, pues llegue a la presidencia, pues hablen con un porcentaje del 50% más uno. Pues necesitamos voluntad política. El tema ahí está puesto sobre la mesa, incompleto, pero ahí está. No, nada más estaba pensando que en la segunda vuelta, y luego si se cae el sistema. Bueno, hay que modernizarlo y que sea digital. Sí, ya una vez tuvimos problemas con la energía eléctrica, hoy no pueden tener problemas con la cuestión digital. Y es que desafortunadamente estamos predispuestos a que algo se va a hacer para hacer fraude. Y sabes que no es que seamos negativos para nuestro auditorio, es que lo hemos vivido a lo largo de los años. Es que estemos predispuestos, pero recuerda esa frase que lo que no sucede en México no sucede en ningún lado. Exactamente, que todo sucede. Entonces el hecho de, bueno, este ya es otro tema, pero el hecho de modernizar todo este sistema, de digitalizarlo, como lo mencionaba, pues tampoco es garantía. Desafortunadamente. O bien, estamos muy... pero les quería comentar, yo al menos para cerrar. Claro. Sí, porque decíamos que legitimar, ¿no? Alguien en el poder. Les voy a decir los estudiosos de la gobernanza, ¿no? Establecen que la forma de legitimar, la principal forma de legitimar es en el ejercicio del gobierno, en las acciones del gobierno. ¿De qué sirve un gobierno que haya llegado con muchísimos votos, no digo ningún nombre, claro, ¿sí? Y si sus acciones no lo derrumban ante aquellos que votaron por él? Definitivamente. Entonces, nada de la cultura para así participar es. en la legitimación fundamental e importante son los actos de gobierno. Así es, no los muchos votos. Y Hitler decía, las mayorías serán las mayorías, pero no por eso tendrán la razón. Así es. Gracias, Ana Luisa García. Gracias a ustedes. Como siempre, un gusto compartir el micrófono con ustedes. Gracias, Javier Rodríguez Alcalá. No, hombre, gracias a ti, es un gusto estar acá. Gracias también, por supuesto, a la audiencia de ORT Noticias por sintonizarnos, por escucharnos. Ya nos vamos, se nos terminó el tiempo y le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Nos vamos, cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.